Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos de cortesía y comenzamos el webinar. Bueno, son las 7:05 aquí en España y vamos a comenzar con este webinar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Hidalgo. Soy el delegado del Colegio Oficial de Ingeniería en Geomática y Topografía de España, en Málaga. Os agradezco a todos vuestra asistencia, a los más de 250 participantes que os habéis inscrito en este seminario web, esperando que todos os encontréis bien de salud, tanto en España como a las personas que nos acompañan desde Iberoamérica. Este webinar es un webinar titulado La importancia de la geolocalización en el análisis de una pandemia. También quiero agradecer a la empresa Alterra Ibérica, distribuidor oficial de Trimble, la colaboración en la organización de este seminario y en especial a su gerente, don Arturo Faz. La duración de este seminario será aproximadamente de 1 hora. Tras mi pequeña presentación, podréis escuchar al ponente. Habilitaremos lo que es un chat para que comentéis algunas dudas que tengáis y podéis hacer preguntas que se intentará responder al final de la presentación del ponente. Ahora os voy a hablar un poquito lo que es nuestra corporación colegial. Para los que no conocéis, el colegio es el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería y Geomática y Topográfica. Es una institución a nivel nacional con posicionamiento a lo largo de todo el territorio mediante diversas organizaciones territoriales y sedes provinciales. Formamos parte y estamos representados en distintos organismos a nivel nacional como internacional con la geomática y la ingeniería. Principalmente aquí tenéis algunas de ellas, como la Asociación Panamericana de Profesionales de Agrimensura y Topografía, la Unión Profesional, que agrupa profesionales colegiados en España, el INGITE, el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos en España, y también otras organizaciones internacionales como por ejemplo el FIC, la International Federation of Survey. Principalmente la función del colegio es ser el interlocutor válido con la administración, cual su objetivo principal es la lucha por la profesión regulada, y actualmente hay 2 titulaciones universitarias que permiten el acceso a lo que es el colegio, lo que es Ingeniería Técnica en Topografía y graduados en Ingeniería en Geomática y Topografía. Después de esta breve presentación, comenzamos con esta serie de webinars. Vamos a comenzar con una temática de máxima actualidad que dado en la situación que nos encontramos, gravísima a nivel sanitario, a nivel mundial, vamos a hablar de nuestro compañero Javier Valencia sobre la geolocalización. La geolocalización y análisis de la geoinformación, lo que es en definitiva gran parte de lo que estudia la ciencia de la geomática. Esta ciencia es muy transversal, ya que está presente en distintos ámbitos. Bueno, os voy a hablar un poquito de Javier. Javier es compañero y colegiado, número 6.995. Él es doctor en investigación y desarrollo en geotecnología por la Universidad de Salamanca y
y actualmente ejerce su labor como consultor, investigador en geotecnología y seguridad. Y sin más preámbulos, os voy a dejar con él. Le doy la palabra a Javier. Espero que a todos os guste. Estupendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que este webinar sea de vuestro interés. Y también me gustaría empezar advirtiéndoos que si alguno de vosotros intenta encontrar la fórmula mágica a lo que puede ser el rastreo y la geolocalización pues de personas contagiadas o de personas con coronavirus, en este webinar desgraciadamente no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar porque la fórmula no es sencilla y la solución no es tan fácil como conectar un dispositivo con Bluetooth o como activar el GPS de nuestro smartphone. Pero sí que con este webinar lo que se pretende es poner nombre, poner delimitación a todos los elementos que intervienen en esta pandemia a nivel de geotecnologías y sobre todo añadir más cultura en este tipo de situaciones. Lo que vamos a ver, el sumario fundamentalmente va a ser sobre todo muy visual. Quiero que sobre todo se os queden imágenes de lo que se está haciendo, de lo que se pretende hacer. Quiero también que veamos que la geolocalización no solo es útil en la fase de rastreo, la geolocalización también es útil en los análisis previos, en análisis predictivos, y que a la hora de presentar la geolocalización como una herramienta tecnológica para el análisis de seguimiento y rastreo de posibles casos positivos, no es ni la panacea y que también sepamos que es una herramienta complementaria a otras de las que vamos a hablar en este webinar. Posteriormente hablaremos de los distintos problemas que conlleva la geolocalización, tanto a nivel legislativo como a nivel de precisión, como a nivel de protocolos de poder establecer la geolocalización como una herramienta positiva. Y finalmente vamos a presentar una serie de soluciones que entendemos pueden ser lo más factibles, lo más positivas en esta situación tan compleja. Bien, el primer elemento que me gustaría presentar es si nos encontramos a nivel de geolocalización con un problema mero de geoinformación o es un problema de geointeligencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay que saber distinguir perfectamente entre lo que es la mera geoinformación o lo que es la posterior geointeligencia. Geointeligencia espacial es una de las disciplinas del mundo de la inteligencia que actúa sobre la actividad humana derivada de la explotación y el análisis de imágenes e información geoespacial. Eso de imágenes e información geoespacial es importante discriminarlo porque dentro de lo que es el mundo de la inteligencia, el análisis de imágenes tiene un nombre propio que se llama IMINT. Es otra disciplina que tiene tanta repercusión que por eso tiene hasta nombre propio. Y la diferencia es que una vez que yo tengo la geoinformación, teniendo en cuenta el conocimiento de una persona, teniendo en cuenta algoritmos de inteligencia artificial, teniendo en cuenta el procesamiento de esa información, vamos a ser capaces de evaluar, representar, extraer características físicas y actividades geográficas referidas fundamentalmente en nuestro planeta. En estas imágenes vais a ver fundamentalmente la diferencia. A la izquierda geoinformación, a la derecha geointeligencia. Entre lo que es geoinformación y lo que es geointeligencia media un procesado que puede ser automático o que puede ser un procesado de un analista para dar más valor, para dar más contenido, para dar ese plus, esa inteligencia a la información que estamos ofreciendo con los datos. No es lo mismo ofrecer una imagen de satélite de un aeropuerto
que mediante un algoritmo de inteligencia artificial detectar automáticamente todos los aviones o incluso alguna clase de avión. ¿Por qué esta distinción? Por lo siguiente. ¿Estamos hablando realmente de un problema de geointeligencia o es un problema de geoinformación? A personas que les he enseñado esta diapositiva me han dicho que puede llegar a ser muy duro. Yo no estoy pidiendo que estigmaticemos a una persona que esté infectada de coronavirus y le hagamos el mismo tratamiento como si fuera un terrorista. Para nada, no se trata de eso. Lo que sí que estoy diciendo es que conforme a la alerta que ha planteado la ONU, que lo tenéis ahí abajo, del día 5 de mayo, estamos hablando de una situación que va a generar muchísimos más problemas de muertes, muchísimos más problemas de enfermedades severas, muchísimos más problemas económicos que lo que puede generar un terrorista. Por lo tanto, lo que espero, lo que me gustaría y lo que creo que todos nos merecemos es que nuestro correspondiente Estado o nuestra correspondiente administración competente se tome las cosas tan en serio como si se tratase de la persona de la izquierda. No se trata de un juego, todos habéis visto la capacidad que tiene este virus de generar todo tipo de problemáticas, por supuesto, la defunción de las personas, enfermedades severas, puede llegar al colapso del sistema sanitario de un país. Por lo tanto, lo que pido es que se le dedique la misma importancia como si estuviésemos hablando de un problema de terrorismo. Por cierto, si no localizabais a Wally, lo encontramos ahí. Bien, como os he comentado, la geoinformación, la geointeligencia, no solo son positivas en la fase de rastreo, que muchos de vosotros seguro que tenéis ahora en mente con las últimas noticias que están saliendo. La geoinformación también se ha utilizado mucho en los análisis predictivos. Tenemos análisis predictivos de distintas tipologías de lo más variopinto. La idea es que, dependiendo del tipo de análisis, algunos se fundamentan más en conceptos matemáticos que luego, posteriormente, van teniendo un desarrollo con una salida gráfica, y otros lo que utilizan es una componente geográfica en un porcentaje mucho mayor que lo que son los análisis matemáticos para obtener distintos resultados. Os estoy mostrando distintas opciones. Esta última es un análisis en el que tuve la oportunidad de trabajar. Es un análisis de máxima entropía en el que teníamos en cuenta inicialmente, sobre todo en la parte inicial de la pandemia, fue a primeros de marzo, me parece, teníamos en cuenta el número de enfermos por región, en aquellas zonas donde teníamos delimitación regional. Teníamos en cuenta también lo que es la conectografía. La conectografía es una teoría que está teniendo ahora bastante auge y que se asocia a lo que se llama la geografía funcional, que dice algo así como que cuanto más conectados estamos entre los distintos países, pues tenemos más posibilidades de sufrir determinadas desgracias o recibir determinados beneficios. Eso es un poco líneas muy gruesas a lo que se refiere la conectografía o la geografía funcional. Bien, pues en esta primera fase, con ese sencillo análisis de máxima entropía, éramos capaces de detectar cuáles eran los países que más incidencia de coronavirus iban a tener. Y me acuerdo que tras exponer esa imagen, la gente me decía, pero bueno, si Brasil no tiene ningún caso, si Estados Unidos todavía no ha reportado ningún caso. Y el resultado del modelo fue bastante bueno. Como he dicho, detrás de estos modelos con una salida gráfica, geográfica, tenemos un potente análisis matemático, tenemos ecuaciones diferenciales, como el trabajo de Fresnadillo Martínez, tenemos también
complejas fórmulas matemáticas, como el algoritmo de máxima entropía del que acabo de hablar, y fundamentalmente lo que nos van a permitir es, de alguna manera, predecir cómo se va a desarrollar esa expansión del virus. Otro de los elementos relevantes en los que la geoinformación tiene importancia es en la monitorización a nivel macro. Y hablo a nivel macro de números. Seguro que todos habéis visto esta imagen de aquí. Este es un panel desarrollado por la empresa ERRI con su herramienta ArcGIS, que se conecta al Centro de Ciencia e Ingeniería y a la Universidad Johns Hopkins, que son los que disponen del repositorio que día a día van actualizando con todos los datos de contagios, de decesos y de recuperaciones. Es un panel muy atractivo, con muy poquitas opciones técnicas, pero que lo hace muy útil y muy versátil. Conectado también al mismo repositorio de datos, tenemos otro panel muy parecido, en este caso es de la empresa Hexagon, y como veis nos permite día a día, a través de geoinformación, tener localizados los distintos eventos relacionados con la pandemia. Estos son herramientas con paneles que se pueden ir desarrollando, con paneles preestablecidos. También podemos nosotros mismos desarrollarnos nuestro propio panel. Tened en cuenta que, de la misma manera que estas empresas que desarrollan sistemas de información geográfica se conectan a repositorios que están en universidades o en centros de investigación, nosotros nos podríamos conectar. Lo que estáis viendo aquí en pantalla es una conexión mediante una terna de software libre que se llama Elasticsearch, Kibana y Logstash. Y lo que hacemos es discriminamos información en función de los distintos tags que vamos recibiendo de la misma. Por supuesto, la mayoría de este tipo de repositorios disponen de no solo uno, incluso a veces varios datos relacionados con la geolocalización. Gracias a esto podemos implementar una serie de datos que nos muestren esa información que nos está entrando. Es algo que se utiliza mucho en ciberseguridad, en el que se abre el grifo de conectividad con todos los elementos que tengo conectados a una red y empiezo a recibir lo que se llaman los logs. En este caso, lo que estamos recibiendo es un concepto que se llama geopin. Geopin es lo mismo que en los analistas de sistemas, cuando hacemos un pin para ver si tengo un servidor conectado o no. En este caso, lo que hacemos es recibir información geográfica de un elemento que de alguna manera se ha conectado a nuestra base de datos. Y con esta terna que he comentado de software, en este caso estáis viendo un panel de Kibana, pues podemos ser capaces de mostrar tanto datos estadísticos como datos geográficos. Si no recuerdo mal, en la siguiente versión, por ejemplo, del popular GeoServer, la 2.18, ahora están en beta, creo que ya permiten una conexión directa con Elasticsearch. Son herramientas bastante flexibles y bastante útiles. ¿De qué se trata todo esto? Pues en definitiva de lo que se trata es de hacer un análisis y un seguimiento de cómo se está desarrollando la pandemia. Lo que estáis viendo es un pequeño vídeo en el que se muestra de una manera matemática, pero ojo, que detrás lleva mucha formulación, es bastante complejo, una hipotética ciudad de 200 personas en la que tenemos enfermos, tenemos contagiados, tenemos gente que se recupera y somos capaces de ver cómo interactúan las distintas variables dentro del sistema. Ahora el problema reside en pasarlo a la vida real, porque no es lo mismo una ciudad modélica como la que habéis visto de 200 personas o un país con 45 millones de conexiones de telefonía móvil. Lo que estáis viendo es una pequeña simulación que desarrollé sobre la ciudad de Vitoria con 100.000 conexiones. Son 100.000 conexiones que duran durante un día. Cada uno de esos puntos que veis es uno de esos geopin que he denominado antes.
Y os lo quería mostrar para que vieseis un poco la envergadura de este problema. Ahí estamos hablando en esa imagen de 100.000 geopins. Somos capaces de gestionar 45 millones de geopins que están emitiendo información cada N minutos para ver por dónde nos estamos moviendo. Esto ya tiene que empezar a hacernos pensar en que la solución a la delimitación geográfica de una pandemia o al rastreo geográfico de los infectados no es tan sencillo. Siguiente duda que nos puede surgir en cuanto al análisis de seguimiento y rastreo de estos elementos. ¿Qué técnica de geolocalización voy a utilizar? Bueno, hay varias técnicas de geolocalización distintas. Lo que vamos a ver aquí van a ser las dos técnicas que tenemos el 99% de los mortales y que son de uso en este tipo de problemáticas. La primera es mediante métodos GNSS y la otra es mediante la triangulación a estaciones base de telefonía. La diferencia fundamental lo vais a ver en este gráfico de una manera muy sencilla. Lo que estamos hablando es métodos GNSS, serían métodos de localización mediante constelaciones de satélite. Todos habréis oído de la constelación Navstar, de GPS, habréis oído de Galileo, habréis oído hablar de GLONASS. GLONASS es el homónimo de GPS, lo que pasa que se creó en el bloque soviético. Y se presupone que este mismo año, la idea era que en verano de este año, China tuviese ya su sistema y que fuese global. China tiene un sistema que se llama Beidou, que ahora mismo no es global, es regional, que se enfoca sobre todo en la zona de cobertura de China y países limítrofes y sur de China, pero ya ha puesto en el número de satélites necesario como para poder convertirse en un sistema global. Bien, eso es el método de GNSS. El método de triangulación a estación base telefónica es teóricamente la misma situación. Vamos a triangular, lo que pasa que esta vez vamos a sustituir los satélites por las estaciones de telefonía. Y cambian también las líneas cambian las líneas, cambia por supuesto también lo que es la portadora y nos apoyamos en esas estaciones base para delimitar la posición de mi teléfono. Hay distintas páginas web en las que vais a poder ver todas las estaciones base. Bueno, no hay bastante información para poder avanzar en esta tecnología. ¿Qué problemas y qué beneficios tiene una y otra? Bueno, el primer problema, yo lo veo así como un problema, es que los métodos de localización mediante GNSS los dejamos al arbitrio del usuario. Es el usuario el que me va a decir, bueno, yo tengo mi dispositivo móvil tiene distintos sistemas de localización GNSS, tengo distintos sistemas de localización mediante redes inalámbricas, o me puedo apoyar en empresas tecnológicas que están dando ese soporte y en cualquier momento yo lo puedo encender o lo puedo apagar. ¿Vale? Sin embargo, en cuanto yo enciendo un dispositivo móvil, no tiene por qué ser smartphone, cualquier dispositivo móvil, el mero hecho de establecer esa conexión ya establece una localización a ese tipo de estaciones de telefonía terrestre. La precisión depende, ya todos sabéis también que la precisión mediante GNSS puede rondar desde pocos metros hasta decenas de metros y lo mismo ocurre en la triangulación mediante estaciones bases telefónicas. Yo puedo tener una localización en un entorno urbano en el que tengo muy dosificadas las torres de telefonía móvil y puedo llegar a varios metros de precisión. Sin embargo, esa localización, si nos vamos ya a entornos más agrícolas o forestales,
disminuye considerablemente. Otro problema que tiene la geolocalización mediante métodos GNSS. Yo tengo en mi dispositivo móvil una aplicación que lo que hace es que me permite a mí decir que mi dispositivo móvil está siendo geolocalizado en cualquier parte del mundo mediante GNSS. Yo elijo las coordenadas y a partir de ahí cualquier aplicación que intente trabajar con mis coordenadas va a recibir las que yo le estoy diciendo. Bueno, esto en el mundo de la gente que trabaja en el mundo de inteligencia y demás lo tiene muy claro y sabe utilizar este tipo de utilidades. Pero que sepáis que se puede trampear. O sea, no siempre podemos confiar que la posición de un sistema GNSS es realmente la que nos está marcando, porque, como veis, hay aplicaciones que me permiten modificarlo. Existen también una serie de maquinitas, veis ese camión tan feo que tiene tan mala pinta, eso es un espufeador. El spoofing de GPS es la técnica por la que mediante una estación en tierra yo voy a simular con mucha más potencia que soy un satélite, y lo que voy a hacer es engañar al resto de dispositivos móviles y decirles que realmente no están en las coordenadas en las que se encuentra. Esto es muy común en países como, por ejemplo, China, en la que en las zonas portuarias vemos esos círculos. Esos círculos se corresponden a lo que son las medidas de localización que están recibiendo los distintos teléfonos. Irán también es una potencia en este tipo de trampillas, vamos a llamarlo así. Fue de los primeros en desarrollar herramientas de espufeo de GPS, hasta el punto que consiguió que un dron militar de los Estados Unidos aterrizase perfectamente en un aeropuerto iraní. Esto va creciendo, este tipo de técnicas va creciendo, y lo que veis ahora, por ejemplo, en pantalla es un mapa de espufeo de lo que es la plaza del Kremlin en Moscú. Esto se desarrolló cuando Moscú iba a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno, y en esa época yo recuerdo que el Daesh estaba pegando duro con sus drones. Eran drones, algunos algo más avanzados, pero estos eran drones bastante rudimentarios, pero eran capaces de conseguir lanzar un RPG desde el propio dron. Entonces, desde los canales mediáticos de Daesh hicieron distintos anuncios y, por precaución, establecieron alrededor del Kremlin, en 12.500 farolas, pusieron dispositivos de espufeo de GPS, precisamente para evitar que terceros utilicen esa tecnología para cualquier daño. ¿Quién puede desarrollar este tipo de técnicas? Aquellos bloques, sin duda, que tienen respaldo, que saben que si se les va a caer el sistema GPS, tienen un sistema de respaldo que les va a permitir seguir trabajando con total normalidad cualquier tema de geonavegación, geolocalización. En este caso, está claro que China y está claro que Rusia. Otra trampa que nos podemos encontrar cuando vamos con nuestro dispositivo móvil, esto es lo que se llama el jamming. El jamming es bloquear la señal de GPS. En este caso no estamos simulando un satélite, no estamos trampeando las coordenadas, no estamos emitiendo posicionamientos falsos, lo que estamos haciendo es bloquear. Si alguno de vosotros tenéis la oportunidad de pasar cerquita del estrecho de Gibraltar, yo en su momento tuve la oportunidad de hacerlo en un par de ocasiones con un buque oceanográfico, nos encontrábamos que de repente perdíamos GPS, e incluso cuando nos alejábamos, dejábamos en mar un submarino no tripulado que se conectaba con el barco con un pin, y que cuando salía a superficie se volvía a barco a través de tecnología Wi-Fi. Pues toda esa tecnología era detectada,
era anulada y tuvimos bastante problemas. Este tipo de estrategias cada vez son más visibles, las estamos viendo en distintos sitios, ya digo, no solo en Europa, no solo en Rusia, no solo en China, no solo en Irán, se está viendo también en Europa. En cambio, ¿qué ocurre con la tecnología basada en las telecomunicaciones? Sí que tenemos elementos que nos pueden limitar esa conectividad, nos pueden dejar fuera de conexión. Tenemos elementos desde los militares hasta lo que se llaman los inhibidores de mano. Lo que pasa es que llevar, por ejemplo, un inhibidor de mano, alguna vez habréis oído el caso de personas que los llevan en sus vehículos para evitar el tema de los radares de la Guardia Civil. Si te pillan con uno de estos es un delito y bastante grave, además, con repercusiones importantes. Otra de las problemáticas que tiene la localización mediante GNSS, ¿qué ocurre con la localización indoor? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo estoy en unos grandes almacenes, si yo estoy en un pabellón industrial, si yo estoy en un centro comercial? No tengo localización mediante GNSS, tendría que ir a otro tipo de localización. En el caso de la localización mediante telefonía móvil, sí que la señal se ve amortiguada, pero bueno, sigo teniendo algo de localización. En la siguiente diapositiva he querido mostraros algunas de las opciones que se han planteado distintos países respecto a el seguimiento y el rastreo. En algunos países se han decantado por aplicaciones de móvil, otros se han decantado por aplicaciones de localización mediante satélites. En otros países ni siquiera han hecho ningún tipo de geolocalización y lo que han ido es directamente con el caching del Bluetooth y hay cosas desde lo más potente, como puede ser el caso de Singapur, hasta cosas de lo más variopinto, como puede ser el caso de la geovalla de Taiwán. Ojo con este concepto, que no es nada malo. El concepto de geovalla, muchos de vosotros lo habéis sufrido cada vez que habéis pasado en coche la frontera hacia Francia o hacia Portugal. Es el cambio de compañía de telefonía. Vuestra compañía de telefonía detecta que os marcháis y la mayoría de vosotros recibís un SMS en el que se os dice hemos visto que te has movido al extranjero, estas son nuestras nuevas tarifas. Ese es el concepto de geovalla. Te tienen delimitado en una zona y cuando la trasvasas se te detecta ese trasvase y se te anuncia la información que queremos. En este caso Taiwán, a las personas que estaban confinadas se les geolocalizaba mediante telefonía y cuando se detectaba su movimiento se les mandaba un mensaje para advertirles. Otro caso un poco más rocambolesco es el de Polonia. El de Polonia pedía que descargasen una aplicación llamada Home Quarantine, que lo que solicita son selfies que van acompañados con la localización geográfica de vuestro dispositivo móvil. Como podéis ver, después de la diapositiva anterior que os he mostrado, este tipo de elementos se pueden engañar. Yo puedo con mi fake GPS ponerme que estoy en mi casa y marcharme por ahí sin ningún tipo de problema. Y finalmente, pues tenemos principalmente los países más cercanos a nosotros, que son los que están están recepcionando datos de ubicación anónimos, agregados, para rastrear el movimiento de las personas. Dos países totalmente distintos, pero que a mi entender tienen mucho que enseñarnos en este tipo de situaciones. Por un lado veis a la izquierda China. China es un país en el que si tienen que poner en la balanza de plato la seguridad o el plato de
libertades y derechos civiles, apuesta claramente por la seguridad. Y con toda la cantidad de tecnología que han desarrollado precisamente para el mundo de la seguridad, han combinado la detección facial con miles de cámaras que tienen por ahí, con la geolocalización de dispositivos móviles, y lo que han hecho es, mediante un código QR, limitar accesos o detectar movimientos. El caso que veis a la derecha es el caso de Israel. Israel empezó de una manera que yo creo que era muy acertada, primero cambiando la legislación. Lo que pasa es que lo hizo, según los propios israelíes, de una manera un poco brusca. Netanyahu se dio poderes especiales para que, por un lado, la policía de Israel fuese capaz de tener geolocalizados a los distintos individuos que que pueden ir siendo dados de baja en el caso de presentar síntomas de COVID, y posteriormente los servicios de inteligencia eran los que, a través de esa localización, iban a rastrear los movimientos de cada una de esas personas para advertir a terceros sobre el riesgo que podían correr. Por un cúmulo de varias cosas, este tipo de rastreo se ha echado atrás. Israel tiene ahora mismo están en juicio, están juzgando a Netanyahu por corrupción. Además tuvo no hace mucho un escándalo en el que, con una aplicación de smartphone, el partido Likud puso al descubierto todo el censo electoral. Entonces, digamos que es una sociedad que a nivel ciberseguridad y a nivel seguridad tiene los conceptos muy claros y es muy sensible, pero que por otro tipo de problemáticas, pues bueno, en este caso ha levantado la voz y ha dicho que no querían ese tipo de monitorización. Otro ejemplo de lo que ha pasado es Italia. Italia tenía una aplicación oficial que se podía descargar del Play Store y de Google, tanto del Play Store de Google como del Store de Apple. Y lo que ocurrió fue que, en este caso, un grupo de ciberdelincuentes descargaron la aplicación, la desencriptaron y metieron malware, y lo que hicieron es, con una política muy agresiva de phishing es intentar conseguir información para suplantar a una persona. Pues lo que hicieron fue enviar emails para que la gente pudiese descargarse esta aplicación desde una página web, no desde el propio repositorio ni de Google ni de Apple. Lo que pasa es que esa página web tenía, en este caso, una aplicación con regalito. Bien, pues estos son algunos de los ejemplos de lo que ha ido ocurriendo en distintos países en cuanto al seguimiento y rastreo. El problema de la geolocalización. Creo que ya a estas alturas todos sois conscientes de que tramitar la geolocalización de millones de personas a través de sus dispositivos móviles no es una cuestión ni sencilla ni rápida. Lo que veis en pantalla es una imagen sacada del análisis que os he comentado antes, ¿no? Esas 100.000 personas que se van moviendo un día por la ciudad de Vitoria. Si hacemos un análisis de contacto a través de Bluetooth, lo que vamos a conseguir es que en muy pocas horas, quizá como mucho un día, prácticamente toda la ciudad se vea en un estado de alerta, que puede ser, que no digo que no. Bien. ¿Qué otro problema tenemos? Que, claro, no es lo mismo trabajar con puntos discriminados, que trabajar con zonas. ¿Por qué? Porque, como veremos un poquito más adelante, tenemos que tener también en cuenta
las precisiones de geolocalización que me permiten los dos sistemas de los que hemos hablado. Lo que estáis viendo ahora es un mapa de calor que localiza esos puntos y los zonifica. Esa zonificación puede ser mediante un mapa de calor o puede ser también mediante círculos con un radio dinámico o algo que muchos de vosotros ya estáis acostumbrados a ver, lo que es un grid cuadrado, una malla cuadrada, que como veis me representa en un color en función, me representa la malla de un color en función del número de individuos que tengo dentro de la misma. Y aquí tenemos otro tipo de malla, que es una malla hexagonal, que hablaremos ahora de manera muy breve, en la que también, de una manera muy sencilla, soy capaz de discriminar una zona, en este caso un hexágono, en función del número de individuos o incluso, no solo del número de individuos, aquí ya entra todo el tema de los sistemas de información geográfica, puedo discriminar esa malla en función de la peligrosidad. ¿Por qué un tratamiento de malla? Por un claro problema de precisión. La precisión de la geolocalización es menor que la distancia social convenida. Además, con este tipo de sistemas de mallas evitamos el problema de la geolocalización indoor, porque si no soy capaz de con GPS dar mi posición dentro de un centro comercial, lo que voy a tener es un montón de posiciones en las entradas y salidas del mismo. En cambio, con la malla sí que solucionamos este problema. Es una forma mucho más fácil de realizar análisis espacial. No es lo mismo trabajar con puntos que trabajar con polígonos discretos. Este sería, por ejemplo, el ejemplo de trabajar con áreas municipales. Es mucho más fácil trabajar con mallas grid rectangulares o hexagonales. Tengamos también que es un problema de máximos. Y también lo que quiero que os deis cuenta que no es sencillo, es un problema. Esto sí que es big data, esto es big data, pero a lo bestia. Estamos hablando de un montón de información que tenemos que ser capaces de canalizar. Entonces, canalizar 45 millones de puntos uno a uno de una manera totalmente discriminada no es lo más efectivo para el análisis geoespacial. ¿Por qué hexágonos? Hay distintas razones. Bueno, fundamentalmente se reduce el sesgo de muestreo, la relación entre lo que es el perímetro y el área es menor que en un cuadrado. Ya sabéis que la figura que menor relación perímetro-área presenta es el círculo, pues luego va el hexágono, luego va el cuadrado. No tiene esos patrones, no genera esos patrones mentales que generan los grid cuadrados y también presenta una serie de mejoras en cuanto al análisis espacial, ya que la distancia entre los hexágonos vecinos en las 6 direcciones principales es la misma, cosa que no ocurre, por ejemplo, en una malla de cuadrados. Vale, vamos a tratar ahora soluciones al problema del rastreo. ¿Qué soluciones tenemos visto las distintas tecnologías, visto las distintas problemáticas que tenemos con respecto a las precisiones que nos piden y las precisiones que son capaces de dar nuestros sistemas de posicionamiento? Vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿En qué me baso? ¿Desarrollamos aplicaciones personales o lo hacemos mediante un servicio externo a la interacción personal? Ya hemos visto antes los problemas que tenía uno u otro. Fijaros en esta imagen. Esta imagen es sacada a día de hoy, una imagen de la aplicación oficial del Ministerio de Asuntos Económicos. ¿Habéis visto el número de descargas? 280. Pero es que esto no es algo que ocurre solo en España, esto es algo que ha ocurrido en muchos países. En Australia, por ejemplo, la descarga de la aplicación oficial es de 1.600 y pico. La de la Generalitat Catalana son 16.000 personas. En Brasil estábamos hablando también de unas 12.000 personas. Son aplicaciones que, claro, como a ti no te obligan a descargar, pues se la descarga el que quiere. ¿Vamos a dejar el control de una pandemia al usuario en función de si le apetece o no le apetece descargárselo?
Por contra, el Instituto Nacional de Estadística realizó unos datos de movilidad con respecto a esta pandemia en la que trabajaban con el 80% de los teléfonos móviles de toda España. Claro, aquí ya no estamos hablando de aplicaciones que utilizan servicios GPS, GNSS o localización Wi-Fi. Aquí estamos hablando de la localización intrínseca a el hecho de comunicarme o el hecho de conectarme con una antena base de telefonía. ¿Qué tecnología de geolocalización? Bueno, pues lo acabamos de ver un poco, ¿no? Si yo le permito al usuario que en un momento determinado apague el GPS o de manera inconsciente, esto puede ser de manera inconsciente, si su sistema está perdiendo batería y de repente le doy a el sistema de ahorro de batería, probablemente nuestro GPS también se apague. Es un riesgo muy importante, es un riesgo muy importante. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los protocolos de riesgo por contacto. ¿Cuál es esa distancia máxima que se establece para decir ha estado en contacto conmigo o no ha estado en contacto conmigo? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo? El tiempo es importante. Tened en cuenta que si yo me muevo en un vehículo, a la velocidad a la que voy, está muy claro que la capacidad que tengo de propagar el virus va a ser mucho menor que si yo voy andando o me quedo quieto en un lugar. Eso es importante. Entonces, hay que dejarlo bien claro. ¿En qué nos vamos a basar? ¿En un análisis meramente geoespacial? ¿En un análisis UMIN? Y esto de UMIN es otra palabrota, es otra disciplina del mundo de la inteligencia, es extraer información de fuentes humanas. Es lo que deberían hacer los rastreadores, enfermeras, médicos del servicio de salud correspondiente, que me dicen, a ver, ¿usted dónde ha estado? Y que intentan recabar la mayor información posible de mis movimientos si yo soy positivo. Claro, podemos trabajar solo con el análisis geoespacial, podemos trabajar solo con el análisis UMIN o deberíamos combinar los dos. Muy importante, esas encuestas de movilidad. Las encuestas de movilidad son un elemento fundamental para poder realizar análisis tanto de rastreo como en posibles rebrotes, análisis de cómo se va a propagar el virus. Son de mucho interés. Tened en cuenta este gráfico. Este gráfico lo que muestra es la relación entre el pico de mortalidad del COVID-19 con respecto a las visitas per cápita a la provincia de Madrid. La correlación es clara. Por lo tanto, creo que tenemos que ser mucho más sensibles a responder este tipo de encuestas y a que nuestra administración realice este tipo de encuestas. ¿Quiénes son los encargados de todo esto? Ministerio de Salud y Bienestar, Transferencia Digital, Ministerio de Sanidad, Instituto Nacional de Estadística, Defensa, Interior, ambos, se genera una mesa de coordinación. Esto también es muy importante. Lo que sí que no veo tan claro es dejar esta gestión de la geolocalización a empresas tecnológicas. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas de telecomunicación en este caso? Esto creo que también es importante. Juegan un rol y es necesario tenerlo en cuenta. Todos habréis visto este anuncio, ¿verdad? Canarias va a aprobar una app de rastreo de contagios sin geolocalización. Vamos a ir con el Bluetooth. Bien. Esta es la teoría, ¿vale? Bien, sin problema. Esa es la huella de Bluetooth que genera un dispositivo móvil. Estamos hablando de, dependiendo del dispositivo móvil, si es versión 4.2, unos 10 metros de alcance, si es versión 5.0, estamos hablando de hasta 40 metros de alcance. Esa es la huella, ¿vale? Y ahora esto lo vamos a trasladar a nuestro país. Estos son imágenes de nuestro día a día, imágenes cotidianas de nuestro día a día. ¿Os imagináis solamente con el Bluetooth activo, rastreando continuamente cuáles son las personas que tengo yo más cerca para poderlas meter dentro de lo que es un sistema de alerta?
pues al final nuestro sistema de alerta acabará siendo algo como esto. Máquinas explotando, ordenadores corriendo, el doctor Simón muy preocupado, ministros saliendo continuamente en ruedas de prensa, y al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un sistema de alerta que lo que está haciendo es aumentar, magnificar lo que es el propio grado de alerta sin tener en cuenta otras variables que a nuestro entender son bastante importantes, como es la localización. Esto que os voy a mostrar ahora es una idea muy buena. Está sacado de una empresa, una de estas empresas tecnológicas de Big Data. Fijaros sobre todo en la mancha, fijaros en la mancha de cobertura. Son empresas que tratan con repositorios de datos de miles de millones de geopins. En este caso, la empresa lo que está haciendo es, en una ventana temporal de 3 días, va a geolocalizar a una serie de personas, unas 5.000 y pico personas, para posteriormente hacerles el rastreo de esas personas en los días siguientes, donde se han movido por el resto del país. Como vais a ver ahora, la situación es bastante espeluznante. Al cabo de unos pocos días, tengo que esas personas, si alguno de ellos era portador del virus, me ha podido contagiar toda la costa este de los Estados Unidos. Esto existe, esto es a día de hoy. Si alguno tiene la duda de y me dice, bueno, pues yo es que no utilizo este tipo de empresas. No, tú no las utilizas. Tus aplicaciones, esas aplicaciones que tienes descargadas en tus smartphones, sí que lo utilizan. Esa información la piden, esta información la solicitan, y cada vez que nosotros instalamos algo y nos piden permisos y le damos a continuar, aceptar, lo que estamos dando es ese tipo de permisos para que estas empresas muestren esa información. Ahora lo que estáis viendo es un mapa de los SSID Wi-Fi de la ciudad de Madrid. También es un mapa en el que los creadores del mismo dicen, no, esto lo hemos obtenido gracias a personas como tú, que nos ha facilitado la información. Eso es falso. No son personas como yo. No he facilitado y he encontrado la wifi de mi casa que periódicamente, por motivos que no vienen al caso, la voy cambiando cada X tiempo. Lo que sí que son capaces estas empresas de telecomunicaciones es, con esa gran cantidad de datos, son capaces de detectar si se ha podido generar un posible repunte, un posible contagio con este tipo de situaciones. Lo que estáis viendo ahora, por ejemplo, es la localización de la Casa Blanca y este edificio también con la misma tecnología que todos conocéis. Este tipo de situaciones que generan las empresas tecnológicas han llegado incluso a poner en jaque a los servicios de seguridad del propio Donald Trump. Claro, Donald Trump viaja con un séquito importante. Os podéis imaginar que con este tipo de sistemas yo voy a ser capaz de saber si Donald Trump está en la Casa Blanca, en la casa de veraneo o si se encuentra en cualquier otro edificio. Las tenemos, este tipo de injerencias, yo lo voy a llamar así, injerencias de empresas de Big Data y de tecnología, las tenemos por doquier. En España tuvimos un coronavirus stop org, que como veis abajo ponía fuente, Ministerio de Sanidad y Gobierno de España. Si hacemos un pequeño análisis de inteligencia de quién está detrás de ese dominio, pues vemos que es una empresa, Ocelot Financial Technologies, que es una empresa de Big Data. Ese tipo de situaciones las vamos a tener. ¿Cuál es la posible solución ideal? Bueno, pues ahora sí que me gustaría que os planteaseis esto. ¿Va a ser un servicio externo a la interacción personal?
o va a ser un servicio que quede totalmente al margen del usuario del teléfono? Es decir, ¿voy a ir con apps o voy a ir con la información procedente de las empresas de telefonía? ¿Qué geolocalización voy a utilizar? Lo ideal sería una geolocalización múltiple. La geolocalización que me dan las empresas de telefonía, si además tengo información GNSS, mejor que mejor. Si tengo información Wi-Fi, mejor que mejor. Y así seremos capaces de determinar el mapa de rastreo de una manera mucho más precisa. ¿Cómo voy a establecer yo esas celdas de riesgo? ¿Las voy a establecer de manera prefijada? ¿Las voy a centrar sobre un individuo? ¿Van a ser cuadradas? ¿Van a ser hexagonales? Bueno, ya hemos visto las bondades y los problemas de unas y de otras, pero lo que sí está claro es que si yo tengo una distancia social de 1 o 2 metros, como hay en distintos países, lo que no voy a poder a día de hoy, ojo que en el futuro sí que será posible, lo que no voy a poder a día de hoy es establecer esa precisión que se me pide. ¿De qué se trata? ¿De análisis geoespacial o análisis UMIN? ¿O ambos? Pues yo creo que se debería hacer un análisis de ambos. Para mí, la situación ideal sería que esos rastreadores contratados por los servicios de salud o por las administraciones, Ministerio de Sanidad, etcétera, tuviesen conocimientos UMIN para extraer información de la persona. Y si no se puede extraer información de la persona o creemos que nos están engañando, que también puede ser, que esas personas tuviesen la posibilidad de, a través de la tarjeta SIM, a través del número de telefonía de ese individuo, poder marcarlo como una persona potencialmente contagiable, peligrosa, una persona que ya está de baja, etcétera, etcétera. Si con toda esta información, además, soy capaz de generar un análisis adicional mediante estas encuestas de movilidad, pues fantástico. Digamos que es un banco de información que luego con algoritmos de inteligencia artificial voy a poder realizar hipótesis mucho más precisas. Con inteligencia artificial voy a poder entrenar una red neuronal para ver de qué manera pues, la población de Madrid se mueve los fines de semana y hacia dónde va. Exactamente lo mismo con la población de Vizcaya, qué ocurre con ella los fines de semana, o qué tipos de movimientos tengo en ciudades pequeñas con respecto a los polígonos industriales. Ese tipo de información es muy valiosa. Luego nos va a permitir hacer lo que he comentado con Deep Learning y Machine Learning, análisis que van a tener mucha mayor credibilidad. ¿Quién debería estar al cargo de esto? Si ponemos al Ministerio de Sanidad al frente de todo esto, apoyado con Justicia, Interior y Defensa, mejor que mejor. Mejor que mejor. Lo que no quiero es que estas empresas tecnológicas tengan mi información de geolocalización. Porque como tenga yo esa sospecha, probablemente no participe e incluso vaya a poner todas las trabas posibles. No me garantizan estas empresas de tecnología, no me garantizan la trazabilidad del dato. Y ya hemos visto que hay problemas con estas empresas. Ya sabéis que Google ha reconocido que con los Google Homecast puede oír de vez en cuando conversaciones, pero como dicen ellos, para probar el sistema. Bien, yo no quiero que mi geolocalización sirva para esto. No quiero que una empresa de marketing y publicidad utilice esos repositorios de datos posteriormente para que se me pueda mandar publicidad gracias a esa localización. Y luego, por supuesto, el almacenaje y la encriptación de los datos de localización tiene que conllevar una legislación especial. Y la cesión de esa información al propio ministerio tiene que ser bajo una situación de alarma, como hemos tenido ahora. No me gustaría tampoco que mi geolocalización estuviese siempre activa y disponible para el ministerio.
hay algunos países, sobre todo los países del este y países que tienen problemas de seguridad, Israel, China y demás, pues que son bastante más abiertos ante este tipo de problemas. Yo creo que aquí en Europa no vamos a ser tan permisivos. Y hasta aquí hemos llegado. Voy a dejaros ahora para el turno de preguntas. Si queréis lanzarme cualquier pregunta, intentaré responder lo más rápidamente posible. De todas maneras, ahí tenéis también un correo electrónico en el que estaré encantado de poder ayudaros. Así que, sin más, os dejo el turno de preguntas. Muchas gracias, Javier. La verdad que nos ha ilustrado bastante todas las que has estado comentando. Y aquí tengo un pequeño resumen de algunas preguntas, ¿vale? Que han hecho los oyentes. Y vamos a comenzar por la primera. ¿Por qué no se utiliza la geolocalización en España para controlar la pandemia? Esa pregunta es buena. Yo creo que porque todavía no tenemos las cosas claras y porque estamos esperando a ver un sistema que funcione. Fijaros que os he puesto distintas alternativas en distintos países. Lo que está claro, lo que no funciona es el sistema en el que es el usuario el que tiene el poder de descargarse la aplicación y de activar o desactivar los distintos sistemas de posicionamiento o de detección mediante Bluetooth. Eso está claro que no funciona, tiene muy pocas descargas. El sistema de localización por telefonía funciona, lo tenemos ya presente. Algunos ya lo habréis visto en estos crímenes tan mediáticos. Cuando una investigación se judicializa, se puede solicitar a las empresas de telefonía el tracking de una persona, donde ha estado localizado a través de estas antenas de... Es un sistema que va perfectamente garantizado, tiene que ir con el aval de un juez y es capaz de darnos la situación. Entonces, yo creo que aquí ahora en España estamos intentando ver qué funciona, qué no funciona y estamos todavía investigando distintas opciones. Es fundamentalmente el mayor problema. Muchas gracias, Javier. Y otra preguntita. ¿Qué problemas de privacidad puede tener la geolocalización? Bien, hay un problema que las empresas, estas empresas de Big Data y estas empresas de estudios sociológicos y demás, te comentan que no es tal, y yo sí lo veo. Es que mediante la geolocalización, de una manera directa, si el sistema no está perfectamente encriptado, van a ser capaces de deshilar la madeja y al final llegar a un dato determinado. Por otra parte, yo me he puesto en contacto con algunas de estas empresas, de estas grandes tecnológicas de rastreo, y lo que les he pedido es, bueno, ¿me puedes decir, por favor, cuál es la trazabilidad del dato desde que se genera en el usuario esa traza NMEA de GPS hasta que lo recibís vosotros? ¿Me puedes? Y llega un momento que no se sabe cuál es la trazabilidad del dato. Entonces, no saber que tu geolocalización, que tu posicionamiento no está totalmente encriptado, atenta totalmente con la ley de protección de datos, la nueva ley de protección de datos. Además, tengamos en cuenta que estamos hablando también de datos de salud. Si a mí el Ministerio de Sanidad me pone una medallita de esta persona tiene virus, estamos hablando ya de palabras mayores, porque se están dando datos míos de salud junto con mi posicionamiento. Entonces, esto puede generar problemas legales muy importantes.
atenta totalmente con la ley de protección de datos. Y lo que comento, ¿quién me garantiza a mí que esa trazabilidad del dato está encriptada desde el principio hasta el final? Las empresas tecnológicas no. ¿Quién me lo garantiza? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, pero claro, nos tendrán que informar al respecto. Estupendo, Javier. Muchas gracias. Comentar la siguiente. ¿El Big Data y la geomática se consideran como ciencias afines? Pues después de lo que hemos visto, yo creo que la geomática, la geotecnología, va a ser una de las grandes fuentes de información, ya no hablo ni a medio o largo plazo, estoy hablando a corto plazo. Va a ser una de las grandes fuentes de información para todas las empresas que trabajan con Big Data. Incluso las empresas que trabajan con Big Data van a tener que desarrollar algoritmos, van a tener que desarrollar sistemáticas y análisis que sean capaces de lo que están haciendo ahora con datos no georreferenciables, trabajarlo con datos georreferenciables, porque ya habéis visto que la geolocalización, digamos que tiene sus peculiaridades. Pero sí, yo creo que van a ir de la mano. Es inevitable, es inevitable. Estupendo. Y finalmente, ¿qué opina sobre el APP que estaban anunciando en conjunto Apple y Android contra el coronavirus? Vale, esto es, digamos, uno de los riesgos en los que podemos caer. Decimos, bien, yo voy a considerar las dos grandes tecnológicas que gestionan el sistema operativo del 90 y muchos % de los dispositivos móviles que hay en el planeta. Vale, ni Apple ni Google han desarrollado una app. Lo que han desarrollado es una API. Y esa API se la dejan a los países para que sean capaces de gestionar este tipo de pandemias, teniendo en cuenta que se puede hacer una por país. En el caso de regionalismos, como tenemos nosotros en España, sí que valorarían otro tipo de, un mayor número de accesos, ¿no? Pero lo que van a trabajar estas empresas es, a través de su API, van a dejar abierto que terceros desarrollen aplicaciones para la gestión de la pandemia. Insisto, ¿les vamos a ceder de esta manera el control de la información? Yo lo veo un riesgo. Yo lo veo un riesgo. Y luego también tened en cuenta otra cosa. Los dispositivos móviles de Android y los dispositivos móviles de iOS, sabéis que no siempre se hablan muy bien. A veces hay incompatibilidades de conexión. Entonces, yo creo que por eso ellos no han sacado realmente una API, no han sacado una APP. Lo que han dejado es a disposición su API de desarrollo para que luego terceros países desarrollen en base a esa API, desarrollen herramientas que creo que pueden ser muy útiles, pero creo también que pueden ser un riesgo. Pues vamos a terminar con la última pregunta. Javier, preguntan por aquí, Gregorio Manzano, ¿cómo se tiene en cuenta el posicionamiento tridimensional de las personas en los modelos que hemos estado viendo? Esa es otra de las particularidades. Cuando las grandes empresas de información, de rastreo, de Big Data, reciben la información en 2D. ¿Cómo reciben esa información? Fundamentalmente, como hemos dicho, nosotros de una manera consciente o inconsciente les damos acceso a esa información. Pero lo que nuestros dispositivos mandan a esos grandes bancos de comunicación es nuestra localización en latitud y longitud. Esto puede generar situaciones tan grotescas como que yo esté a pie de calle y que
teniendo en cuenta la localización 2D, pueda poner, si estoy infectado, pueda poner en aviso a toda la manzana de mi bloque, cuando realmente yo no he estado en contacto con ellos. Por eso es también muy importante y es muy interesante eso que he comentado antes, que está bien la geolocalización, pero luego también está bien esa labor huming del rastreador en la que me van a preguntar con quién he estado en contacto. Porque si no ponemos esa información en valor, vamos a poner edificios, manzanas enteras, centros comerciales, los vamos a poner en cuarentena en cuestión de minutos. Pues Javier, te agradezco en el nombre del colegio que hayas compartido con nosotros toda esta información, muy, muy interesante, y más en el momento en el que nos encontramos, tanto en España como en todas partes del mundo. Y quiero comentaros a todos los asistentes que seguiremos con esta serie de webinars, y el jueves día 28 a las 7 tendremos otro webinar hablando de la importancia de la normativa europea de drones y el impacto que va a tener en España y sobre todo en el ámbito de la geomática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, Un placer. y encantado. Este vídeo se colgará en distintas redes de lo que es el Colegio Oficial de Ingeniería en Geomática y Topografía, para cualquiera que quiera verlo de nuevo. Y de nuevo, reitero, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Salud.